Bueno, muy buenas noches para nuestros estudiantes de modelos pedagógicos para el aprendizaje. En esta clase 2 vamos a hablar sobre los fundamentos de las teorías pedagógicas contemporáneas y cómo estas han generado cambios muy significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de las principales teorías que vamos a tratar en el día de hoy son las teorías conceptuales, críticas y constructivistas. Además de esto, tendremos un poco sobre entender sobre cada uno de los ponentes o de los teóricos de este sistema, como John Dewey, de Crowley, Skinner, Gardner y María Montessori. Además de eso, encontraremos también un poco más a profundidad sobre Zuviría, Ausubel, Burner, Vygotsky y Ferner y Piaget. Es importante tener en cuenta que dentro de los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en la escuela nueva de John Dewey, habla sobre esos procesos significativos en donde la democracia y la educación tienen necesariamente procesos inmersivos, porque este era un pedagogo, filósofo, que permitía indiscutiblemente hablar sobre la educación renovada desde el punto de vista de hablar de el proceso indiscutible de la democracia. En este movimiento pedagógico existe una base fundamental. El niño termina siendo el principal actor o el aprendizaje es protagonizado por él en lugar del profesor. Entonces, se da esta escuela nueva que permite transformar esa manera tradicional en la que vemos el aprendizaje. Dewey entonces tuvo una participación activa de parte del estudiante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a su vez los alumnos empiezan a usar más elementos de practicidad y colaboración para poder construir ese conocimiento. Además de esto, la visión de él, de esa pedagogía, de la nueva forma, no es solamente que permita imponer ideas, ni solamente llegar a dirigir y ordenar por parte del maestro, sino que complementa estimulando, guiando y, por supuesto, desarrollando habilidades en el alumnado. Es indiscutible que esto generará una transformación de las experiencias de vida de cada estudiante. De otra parte, dentro de los principios fundamentales de esta escuela nueva, entonces ya empieza a aparecer el aprendizaje por experiencia, esa enseñanza activa en el que el estudiante requiere que el maestro actúe como dinamizador o guía y facilitador, en donde el aprendizaje se va basado a los intereses y a la necesidad del niño. Es por esto que esta escuela genera una transformación en el proceso. Dentro de las características principales de la escuela nueva de Dewey, encontramos que se utiliza mucho, como les dije hace un momento, el aprendizaje práctico, se tiene en cuenta ese aprendizaje contextualizado, se desarrollan habilidades de pensamiento crítico porque en colaboración logran construir el conocimiento, se fomenta la creatividad y se evalúa formativamente para que el estudiante no solamente esté basado en resultados. Esta escuela nueva tiene otra transformación con De Crowley, quien habla de una escuela activa y más progresiva, que busca que esa educación tradicional pase de la rigidez y la memoria a tener otros componentes necesarios en donde el proceso educativo del niño empieza a considerarse a través de qué? De la experimentación y de la exploración. Este modelo de aprendizaje de Crowley basa los intereses naturales del niño en las necesidades de la curiosidad, esa motivación de aprendizaje que a través de la práctica se logra para poder llegar a construir el conocimiento. En este sentido, entonces, se logra que la escuela se contemple como una comunidad donde los niños interactúan y colaboran en ese proceso de aprendizaje. De otra parte, la escuela nueva de Cousin habla sobre ese modelo pedagógico activo que desarrolla puntualmente la necesidad de guiar y facilitar en el proceso. Dentro de estos principios que se desarrollan, el niño entonces es también centrado en él, se trabaja
libremente en grupo y permite organizar a través de las habilidades y destrezas con objetivos comunes, pero que a través de la observación y la experimentación logran ellos realizar un proceso de aprendizaje muy interesante. Se fomenta entonces la libre expresión de los estudiantes. Se tiene en cuenta el dibujo, la música y la literatura como elementos transformadores e integradores del conocimiento. En esta escuela nueva, entonces, hay un poco más de flexibilidad y adaptación a las necesidades e intereses de los niños, lo cual permite que indiscutiblemente se pueda aplicar en todos los niveles, desde la educación inicial hasta la educación secundaria, pero a su vez tiene mayor éxito en la educación primaria porque están ellos experimentando. Además de esto, tiene un gran impacto porque permite tener modelos pedagógicos activos porque a través de esa experiencia, esa experimentación, esa observación, los estudiantes logran globalizar los contenidos y, por supuesto, tener una libre expresión. Dentro de la tecnología educativa de Skinner, por el contrario, este es un psicólogo estadounidense que habla de que la conducta observable y medible puede generar un resultado interesante en el individuo y su entorno. Skinner entonces tiene un concepto que se denomina condicionamiento operante. Este condicionamiento operante es el resultado de varias conductas que terminan siendo forzadas o reforzadas, aumentando la probabilidad para poder generar un resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que aumentando la probabilidad de la conducta, bien sea punitiva o no, podría dar un resultado, lo que quiere decir que está condicionado el aprendizaje a un condicionamiento operante. De otra parte, Skinner habla de que existen 4 situaciones que dan lugar a ese, se podría decir, motivación o incentivo y castigo. El refuerzo positivo es una de ellas que aumenta la probabilidad de ocurrencia. Este refuerzo puede ser a través de ciertas, se podría decir, complementos o adquisiciones que pueden recibir por materiales, en lo social, en lo simbólico. El refuerzo negativo, por el contrario, es ese estímulo aversivo que busca la probabilidad de que no se presente cierta conducta. Por ejemplo, evitar tareas adicionales. El castigo ya, por lo tanto, es un estímulo aversivo también que disminuye la probabilidad de que sucede, como el castigo puede ser físico, verbal o social. Y la extinción se retira al reforzar la materia de conducta porque ya es aprendido en valores. La enseñanza, la estrategia de enseñanza basada en el modelo de Skinner indiscutiblemente genera una enseñanza programada que permite que los estudiantes puedan progresar en su ritmo en unidades pequeñas y autocontenidas. A su vez, las máquinas de enseñanza o los dispositivos educativos permiten lograr o reforzar este procedimiento. Dentro de la economía de las fichas, entonces ya empezamos a canjear recompensas y a su vez generar unas conductas de aprendizaje bastante interesantes. De otra parte, también encontramos que este modelo de Skinner permite, a través de la lectura, la escritura y las matemáticas, poder tener una modificación en las conductas. Y en este sentido, podemos tener la generación de contenidos interesantes en cuanto a el respeto hacia los compañeros. La adquisición de hábitos de estudios y la organización, la planificación y la responsabilidad permite generar un interés de parte de los estudiantes. Existen unas ventajas del modelo Skinner, como es la eficacia para enseñar conductas observables y medibles que proporcionan resultados rápidos y concretos. Dentro de las desventajas está que se centra en la conducta observable, el descuido de los procesos mentales internos y pueden ser manipulados y controlados. No promueve la autonomía y la creatividad del estudiante y limita las conductas específicas. Es por esto que esta tecnología educativa de Skinner genera herramientas útiles para la enseñanza de habilidades básicas y modifica las conductas en este proceso. De otra parte,
Gagne, que es otro psicólogo que también trata el procesamiento de la información, habla de que estamos trabajando el aprendizaje a un cambio duradero que busca a través de la motivación, el aprendizaje, en atención, el aprender a través de alcanzar una meta de aprendizaje y el estímulo necesario a través de materiales muy innovadores, permite guiar el proceso de aprendizaje del estudiante para adquirir el conocimiento, pero a su vez logrando generar una evaluación de desempeño y realzando ese aprendizaje necesario. De otra parte, Gagne también identificó 5 etapas necesarias. Dentro de ellas encontramos el aprendizaje de señales, que es asociar los estímulos con respuestas, el aprendizaje de cadenas, que es asociar esos estímulos a una secuencia, el aprendizaje de discriminación, que a su vez también permite aprender a clasificar los objetos, el aprendizaje de reglas, que aprende a aplicar reglas o principios, y el aprendizaje de soluciones de problemas, que logra aprender a resolver los problemas. El modelo Gagne, entonces, tiene grandes importancias. Es un aprendizaje activo, es secuencial, tiene retroalimentación y por eso es muy práctico e importante. De otra parte, María Montessori, en este modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana a principios de siglo, logra generar en el niño un desarrollo de independencia, de creatividad y pensamiento crítico. Además de esto, permite el respeto por el niño. Generar entonces el ritmo de aprendizaje de acuerdo a las necesidades, generando una libertad en el proceso, con una preparación del ambiente y con un rol muy particular de parte del adulto que termina siendo el guía que logra determinar el proceso. Dentro de las características del método Montessori incluye entonces que está el énfasis en el aprendizaje práctico, está las actividades autodirigidas, existe un aprendizaje individualizado porque el niño empieza a aprender a su ritmo y además se agrupan por edades. En este énfasis hay un desarrollo social y emocional en donde el estudiante logra generar competencias para la resolución de problemas. María Montessori entonces brinda mayor independencia y autonomía, mejores habilidades de comunicación y colaboración, mayor creatividad y pensamiento crítico, mejor desarrollo social y emocional y mayor amor por el aprendizaje. De este modo, en la Escuela del Desarrollo Integral, que ya es denominada como EDI, se empiezan a tener varias dimensiones, una dimensión física, afectiva, cognitiva y social, que genera entonces la interpretación o el avance en el desarrollo de los valores, valores como el respeto, la solidaridad, la honestidad, y por supuesto se tiene en cuenta todo el tema de aprendizaje activo y participativo. Existe una relación entonces interesante entre la comunidad, los padres de familia y por supuesto en todo el proceso de aprendizaje. De este modo, dentro de los principios del nuevo modelo pedagógico EDI, encontramos que ya entonces hay un enfoque interdisciplinar, existe un desarrollo integral en el estudiante, hay un aprendizaje activo y participativo, existe una relación de la escuela y la comunidad. Dentro de él también se requiere una planificación curricular, una metodología activa y participativa que permita que padres, estudiantes y todos tengan un aprendizaje interesante en donde todos construyen, se da una evaluación formativa y se hace una formación docente para poder generar las competencias necesarias en esta escuela. Dentro de la teoría conceptual encontramos el modelo del hexágono. Este modelo del hexágono tiene 6 elementos básicos: unos propósitos, una evaluación, qué se va a enseñar, la escuela o la secuencia didáctica para llegar al aprendizaje, la materialización de la didáctica y finalmente esos recursos didácticos. Aquí encontramos entonces principales autores como Zuviría, Brunner, Artevia y por supuesto fomentan el trabajo el trabajo a partir de las competencias y por supuesto en potenciar esas relaciones afectivas. Estas tres tienen 3 dimensiones, una dimensión afectiva, expresiva y cognitiva que mejoran el proceso. Ahora, ¿cómo contextualizamos esa o cómo hacemos para que esa teoría contextual logre un elemento significativo?
En un primer momento tenemos un desarrollo afectivo que permite generar buenas relaciones, un desarrollo de talento que permite explorar esa área vocacional. De otra parte, el afectivo, que está compuesto por los sentimientos, el cognitivo, que es que llega a acercar al mundo en el que vivimos, y el expresivo, que es la manera en cómo nos comunicamos y lo comunicamos. En este orden de ideas, el exógeno encontramos el propósito de por qué enseñamos, para qué y cómo y cuándo evaluamos, cuándo enseñamos, cómo enseñamos y cómo es la manera o con qué recursos logramos enseñar. De este modo, aparece la teoría crítica, que permite renovar esa educación, generar una didáctica a través de preguntas, una educación basada en valores, una estrategia de didácticas innovadores y genera en el estudiante cuestionamientos constantes. Esto logra escalar 6 principales supuestos teóricos. Una comunicación, por supuesto, horizontal, significativa, contextual, que logra transformar la realidad social y la participación de la misma. En este sentido, es indiscutible que nosotros requerimos conocer un poco sobre las clases de pedagogías desde el currículo. En este orden de ideas, vamos a entender un poco que la pedagogía crítica y el currículo llevado a la transformación de esa educación tradicional logra generar una nueva forma de brindar información. En este orden de ideas, los contenidos ya no son estáticos, sino que por el contrario son flexibles. Dentro de esta pedagogía crítica, encontramos que existe el diálogo, una reflexión, una praxis y, por supuesto, se logra caracterizar por ser flexible y adaptable. En este orden de ideas, es importante tener presente de que el currículo flexible se logra adaptar a los intereses del estudiante, logra la participación, logra contextualizar, logra generar una transformación crítica y, por supuesto, estas son dadas por Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McClure, que permiten generar una pedagogía crítica desde la educación del currículo. Dentro del conductismo, entonces, encontramos que es un enfoque más basado en aprendizajes de resultados, asociando estímulos y respuestas, y que a su vez permite la asociación de los mismos a través del refuerzo. La repetición y la práctica dentro del conductismo es importante y, por supuesto, el responsable de diseñar y controlar el aprendizaje, pues es el profesor. Dentro del conductismo encontramos las siguientes estrategias de enseñanza: una exposición, una demostración, una práctica, un ejercicio y un refuerzo. En este orden de ideas, el conductismo se ha criticado por su enfoque en el control externo de aprendizaje. Hablar de memorización y la repetición, el conductismo sigue un enfoque influyente que a través de esto, de las lecturas, la escritura y las matemáticas, logra determinar los mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Dentro del conductismo tenemos pros y contras. Los pros es que el enfoque es eficaz para la enseñanza de las habilidades básicas. A su vez, el enfoque es simple y fácil de implementar. El enfoque puede ser adaptado a una amplia gama de estudiantes, y dentro de las contras es que se centra en el control externo del aprendizaje. Además de eso, fomenta el pensamiento crítico y no logra generar una creatividad. Al no fomentar pensamiento crítico y no fomentar la creatividad, pues se presentan todas estas dificultades. De otra parte, el cognitivismo ya presenta modelos mentales como la percepción, la atención, la memoria y el pensamiento y el lenguaje. En esta idea o en este sentido, el cognitivismo está basado en un proceso activo, autónomo, que organiza esas estructuras mentales y que a su vez genera un aprendizaje significativo.
Un aprendizaje que va más allá de la metacognición y los estudiantes empiezan a monitorear y a seguir ese aprendizaje identificando sus fortalezas y debilidades. Dentro de las implicaciones implica que los docentes deben estimular este proceso en el cognitivismo, los docentes deben generar unas estrategias que activen procesos mentales en los estudiantes, deben generar y reflexionar sobre su propio aprendizaje. A su vez, está basado en las siguientes estrategias. Aprendizaje basado en problemas, aprendizaje por proyectos, aprendizaje por colaboración, instrucción directa, organizadores gráficos y una estrategia de memoria. En este orden de ideas, debemos tener en cuenta que Piaget, Ausubel y Vygotsky son uno de los elementos o uno de los tratadistas más fundamentales en las habilidades y destrezas del ser humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, permite encadenar el proceso cognitivo y significativo. Piaget, Ausubel y Vygotsky daba las estructuras cognitivas de acuerdo con las necesidades intelectuales que se desarrollan en el proceso cognitivo, que genera entonces una construcción activa y significativa. Es importante tener presente que esto da herramientas propias que permiten asociar el conocimiento y el aprendizaje a través de lo que sucede con anterioridad. Ahora bien, dentro de esta teoría cognitivista existen 4 elementos. Nuevamente, un aprendizaje significativo, surgen nuevas ideas, hay un proceso cognitivo y una estructura cognitiva. Dentro de los principios está que se reorganiza a través de esquemas, se contempla ese saber como un aprendizaje interno, a su vez un desarrollo cognitivo que permite la construcción de conocimientos previos y saberes que van más allá de lo cultural porque permiten la interacción entre otros. Dentro de estos fundamentos de la teoría constructivista encontramos que aplican nuevos conceptos previos, que el estudiante confronta sus ideas, que está basado en la conceptualización de cada individuo. Dentro de estas estructuras cognitivas encontramos que existen saberes previos y una construcción activa que da capacidad social. Este es uno de los cuadros que permite esquematizar todo lo que he expuesto hasta el momento para poder determinar cuál es el énfasis, cuál es el papel del niño, el desarrollo cognitivo y el rol del docente, aprendizaje y el ejemplo a desarrollar. Estos son los principales teóricos que vimos en gran medida en esta formación y les agradezco por estar hoy conectados en esta clase y espero verlos en la clase número 3. Un fuerte abrazo.